México tuvo una aerolínea durante 89 años. Fue una de las 4 aerolíneas más antiguas del mundo. Competía con American Airlines, con Delta, con United. Tenía rutas a Europa, Asia, Sudamérica. Movía millones de pasajeros al año. En el año 2005 el gobierno decidió venderla. En el 2010 dejó de volar. En el 2014 fue declarada en quiebra. Esta no es la historia de una empresa que fracasó. Es la historia de una empresa que alguien decidió que no sobreviviera. Estamos hablando del año 1921. México apenas estaba saliendo de la revolución. El país intentaba reconstruirse. Y en medio de ese caos, 3 estadounidenses y un visionario polaco tuvieron una idea que nadie en América Latina se había atrevido a intentar: crear una aerolínea comercial. No estamos hablando de cualquier proyecto. Estamos hablando de la 4ª aerolínea comercial del mundo. Antes que Air France, antes que Lufthansa, antes que American Airlines. México lo hizo primero. Durante casi un siglo, esa aerolínea fue orgullo nacional. Conectó a México con el mundo, generó empleos, construyó infraestructura, le dio a millones de mexicanos la posibilidad de volar por primera vez en su vida. La gente la llamaba simplemente mexicana, como si fuera la única, como si fuera parte de la familia, y en cierto modo lo era. En este video vamos a reconstruir toda su historia. Vamos a hablar de lo que fue, de lo que pudo ser y de por qué terminó como terminó. Porque hay documentos, hay testimonios de ex trabajadores, hay órdenes de aprehensión que nunca se ejecutaron, hay contratos que desaparecieron, hay dinero que nadie sabe a dónde fue y hay rumores, muchos rumores. Rumores de cenas con funcionarios, de cuentas en el extranjero, de favores políticos, de aviones que se vendieron por debajo de su valor, rumores que nunca se pudieron comprobar del todo, pero que tampoco se pudieron desmentir, y hay 8,500 trabajadores que un día llegaron a su empleo y ya no tenían trabajo, ni sueldo, ni pensión. Esta es la historia de Mexicana de Aviación. Y te advierto, vas a terminar este video con más preguntas que respuestas. Pero antes de hablar de cómo murió, necesitamos entender cómo nació. Porque para entender por qué dolió tanto perderla, primero tienes que saber lo grande que fue. Y fue enorme. 12 de julio de 1921. 4 hombres firmaron un acta constitutiva en la Ciudad de México. Harry J., Lawson George Riel, William Mallory y un empresario polaco llamado Adolfo Gustafsson. Llamaron a su proyecto Compañía Mexicana de Transportación Aérea. La gente pensaba que estaban locos, porque en 1921 volar era cosa de aventureros. Los aviones se caían, los motores fallaban. Nadie confiaba en que un avión pudiera llevar pasajeros de forma segura. En las calles de la Ciudad de México, la gente comentaba con escepticismo: ¿aviones comerciales en México? ¿Con qué dinero? ¿Con qué tecnología? Los periódicos de la época publicaban artículos divididos. Algunos celebraban la audacia. Otros advertían sobre los peligros. Es un suicidio colectivo, escribió un columnista. Es el futuro, escribió otro. Y tenían razón ambos. Era peligroso, pero también era el futuro. Los fundadores no tenían mucho capital, pero tenían visión y tenían algo más importante. Tenían la convicción de que México necesitaba conectarse. Las carreteras eran un desastre. Los ferrocarriles existían, pero eran lentos. El país era enorme y las distancias mataban los negocios. Un empresario en Monterrey necesitaba días para llegar a la Ciudad de México. Un mensaje urgente podía tardar semanas en llegar a Veracruz. México necesitaba velocidad, y los aviones eran la única respuesta. El primer vuelo comercial fue el 14 de septiembre de 1924, de la Ciudad de México a Tuxpan, 3 horas y media. Un avión Lincoln Standard, con capacidad para 5 pasajeros. El piloto se llamaba Charles LeMay. Los pasajeros pagaron 50 pesos por el vuelo, una fortuna en esa época, pero lo hicieron. Porque querían ser parte de la historia, porque querían decir: yo estuve en el primer vuelo de Mexicana. Y funcionó. El avión despegó. Voló sobre montañas, sobre valles, sobre pueblos que jamás habían visto un avión de cerca. Los campesinos salían de sus casas a ver pasar ese pájaro metálico en el cielo. Los niños señalaban hacia arriba emocionados. Y el avión llegó a Tuxpan.
sin problemas, sin accidentes, puntual. La gente empezó a hablar. ¿Ya volaste en Mexicana?, se preguntaban en las cantinas, en los mercados, en las oficinas, porque no era solo un avión, era un símbolo. Un país que apenas salía de la revolución estaba volando. Y eso significaba algo. Significaba que México no se iba a quedar atrás, que iba a competir, que iba a progresar. Durante los años 30, Mexicana empezó a crecer. Nuevas rutas, nuevos aviones, más pasajeros. Las rutas iniciales eran modestas. Ciudad de México, Tampico, Veracruz, Mérida. Pero cada ruta nueva era una conquista. Cada vuelo exitoso era una victoria contra el escepticismo. La gente empezaba a confiar. Los empresarios se empezaban a usar Mexicana para sus negocios. Los políticos empezaban a volar para llegar rápido a sus destinos. En 1929, Pan American Airways compró el 25% de las acciones. Y aquí hay que aclarar algo importante. No lo hicieron porque Mexicana fuera débil. Lo hicieron porque Mexicana era fuerte. Pan Am era la aerolínea más poderosa del mundo en ese momento. Dominaba el Caribe, dominaba Centroamérica y quería entrar al mercado mexicano. Pero México tenía regulaciones. Y la única forma de entrar era aliarse con una aerolínea local. Y la más fuerte, la más confiable, la que tenía mejor reputación, era Mexicana. Así que Pan Am invirtió, trajo tecnología, trajo entrenamiento, trajo conocimiento, y Mexicana creció más rápido. En los años 30, Mexicana ya tenía aviones Ford Trimotor, aviones de metal, más seguros, más rápidos. La flota creció. Las rutas se expandieron y la gente empezó a verla no como un experimento, sino como una institución. En los años 40, Mexicana empezó a volar a Estados Unidos, Los Ángeles, San Antonio, Nueva York. Esto fue histórico, porque significaba que una aerolínea mexicana competía en territorio estadounidense, en igualdad de condiciones. La gente en México lo veía con orgullo. Nuestra aerolínea, decían, como si fuera suya, y en cierto modo lo era, porque Mexicana no era solo una empresa, era identidad nacional, era progreso, era la prueba de que México podía competir con cualquiera, y durante décadas lo hizo. Los trabajadores de Mexicana en esos años hablaban con orgullo de su empleo. Trabajo en Mexicana, decían, y la gente los miraba con respeto, porque no era un trabajo cualquiera. Era un trabajo que requería habilidad, que requería profesionalismo. Los pilotos pasaban por entrenamientos rigurosos. Los mecánicos aprendían cada detalle de los motores, de las alas, de los sistemas hidráulicos. Los sobrecargos recibían capacitación en primeros auxilios, en atención al cliente, en protocolos de seguridad. Se cuenta que en los años 40, un piloto de Mexicana podía conseguir trabajo en cualquier aerolínea del mundo con solo mostrar su credencial. Esa era la reputación que tenían. Y no era casualidad. Mexicana invertía en su gente, les pagaba bien, les daba prestaciones, les daba seguridad. Y a cambio recibía lealtad, recibía profesionalismo, recibía excelencia. Los años 50 y 60 fueron los mejores de Mexicana. La época dorada. Nuevas rutas internacionales, aviones Douglas DC-3, DC-6, después los jets DC-8 y Boeing 727. Mexicana volaba a Lima, Buenos Aires, Madrid, París, Tokio. Era una aerolínea global, no solo regional, global. En los pasillos del aeropuerto de la Ciudad de México, la gente se paraba a ver pasar a los pilotos de Mexicana con sus uniformes impecables. Traje azul marino, gorra, insignias doradas. Se veían importantes, se veían profesionales, se veían orgullosos. Algunos papás les decían a sus hijos, estudia para que algún día trabajes ahí. Porque trabajar en Mexicana era sinónimo de prestigio, de estabilidad, de futuro. Un joven que conseguía empleo en Mexicana sabía que tenía su vida resuelta, que podía casarse, que podía comprar una casa, que podía formar una familia, porque Mexicana cuidaba a su gente. Se decía que los pilotos de Mexicana eran de los mejores del mundo, que los sobrecargos recibían entrenamiento de primer nivel, que los mecánicos conocían cada tornillo de cada avión, y no eran solo rumores. Mexicana tenía uno de los mejores récords de seguridad de toda América Latina.
Durante décadas voló millones de pasajeros sin un solo accidente fatal grave. Eso no era suerte. Eso era profesionalismo. Eso era inversión en capacitación. Eso era cultura de seguridad. Durante esos años, volar en Mexicana era parte de la experiencia mexicana. Las familias ahorraban durante meses para poder comprar un boleto. No era barato, pero valía la pena. Porque volar en Mexicana era un evento. Te subías al avión y te sentías importante. El servicio era impecable. Los sobrecargos te saludaban por tu nombre. Te ofrecían comida de calidad. Te daban periódicos. Te trataban con respeto. Los ejecutivos viajaban con orgullo sabiendo que estaban en una aerolínea nacional. No necesitaban volar en Pan Am. No necesitaban volar en American. Tenían a Mexicana. Y Mexicana era tan buena o mejor que cualquier aerolínea extranjera. Los turistas extranjeros comentaban sobre la calidad del servicio, la amabilidad de la tripulación, la puntualidad de los vuelos. En los hoteles de Europa, en las oficinas de Nueva York, la gente decía, si vas a México, vuela en Mexicana. Es excelente. Mexicana no solo conectaba ciudades, conectaba familias. Un mexicano que emigró a Estados Unidos y quería visitar a su familia en Guadalajara, volaba en Mexicana. Un estudiante que conseguía una beca en Europa volaba en Mexicana. Un empresario que cerraba un trato en Buenos Aires volaba en Mexicana. Era parte de la vida nacional. Era parte de lo que significaba ser mexicano en esa época. Y la empresa lo sabía. Por eso sus campañas publicitarias no solo vendían vuelos, vendían identidad, vendían orgullo. Mexicana, tu aerolínea, decían los anuncios. Y la gente lo sentía así. En 1982, el gobierno mexicano nacionalizó la aerolínea. Y aquí es donde empiezan las versiones. Según la versión oficial, la nacionalización era necesaria para proteger una empresa estratégica en medio de la crisis económica. México estaba en plena crisis de deuda. El peso se devaluó brutalmente. Las empresas quebraban como moscas. La inflación se disparó. Y el gobierno de José López Portillo decidió que Mexicana era demasiado importante para dejarla caer. Era una empresa estratégica, generaba empleos, generaba divisas, conectaba al país, así que el gobierno la nacionalizó. Según algunos economistas, fue un error, porque las empresas estatales en México rara vez funcionaban bien. Había burocracia, había sindicatos inflexibles, había corrupción, había compadrazgos, había ineficiencia. Y decían que Mexicana eventualmente sufriría las mismas enfermedades que sufrían Pemex, la CFE, los ferrocarriles, que iba a volverse un elefante blanco, que iba a ser una carga para el erario público. Pero según los trabajadores de Mexicana, esos fueron los mejores años. Salarios justos, prestaciones de verdad, seguridad laboral. Sentían que la empresa era de ellos, que trabajaban para México, no para accionistas extranjeros que solo veían números. Trabajaban con pasión, con orgullo, con compromiso, y durante varios años funcionó. Mexicana siguió volando, siguió siendo rentable, siguió siendo orgullo nacional, siguió siendo una de las mejores aerolíneas de América Latina. En las plazas públicas, en los cafés, la gente debatía. ¿Debería Mexicana ser del gobierno o de empresarios privados? Era un tema de conversación común. Los de izquierda decían que debía ser del Estado, que era un servicio público, que las empresas estratégicas no podían estar en manos privadas. Los de derecha decían que el gobierno no sabía administrar empresas, que la iba a quebrar, que era mejor privatizarla. Pero todos coincidían en algo. Mexicana tenía que seguir volando, eso era innegociable. Lo que nadie imaginaba es que alguien en algún lugar ya estaba planeando lo contrario. Carlos Salinas de Gortari asume la presidencia y trae una agenda clara: privatizar empresas estatales. Era la moda en el mundo. Reagan en Estados Unidos estaba privatizando. Thatcher en Inglaterra estaba privatizando. El Banco Mundial decía que era la solución. El Fondo Monetario Internacional presionaba y Salinas estaba convencido. Telmex, los bancos, los ferrocarriles y Mexicana. Todo tenía que privatizarse. La narrativa oficial era simple. Las empresas estatales eran ineficientes, perdían dinero, eran una carga para el erario público. Había que modernizarlas, y la única forma de hacerlo era venderlas a empresarios privados que supieran manejarlas, que tuvieran experiencia, que tuvieran capital, que las hicieran competitivas. Eso decían.
Y mucha gente lo creyó, porque México estaba en crisis y la gente quería soluciones. Quería que las cosas mejoraran, y si la solución era privatizar, pues adelante. En 1989, el gobierno vendió Mexicanas a un consorcio privado llamado Jabre. Y aquí empiezan las preguntas. La gente empezó a preocuparse. En las oficinas de Mexicana, en los sindicatos, se preguntaban: ¿quién es Xabre? ¿Qué empresas han manejado o tienen experiencia en aviación? ¿Por qué a ellos? Circulaban rumores de que el proceso de venta no fue transparente, que hubo ofertas mejores, que hubo empresarios con más experiencia que quisieron comprarla pero no los dejaron, que hubo cenas en Los Pinos, que hubo llamadas telefónicas, que hubo favores políticos. Un reportero de un periódico importante intentó investigar. Pidió los documentos de la venta. Le dijeron que eran confidenciales. Preguntó quiénes eran los dueños reales de Xabre. Le dijeron que era información reservada. Intentó hablar con funcionarios del gobierno. Nadie quiso hablar y el reportero publicó lo único que pudo: preguntas sin respuestas. Nunca se comprobó nada, pero la desconfianza ya estaba ahí. Y cuando hay desconfianza, la gente empieza a imaginar cosas, a especular, a rumorear. Los siguientes años fueron de incertidumbre. Xabre manejó Mexicana durante más de una década. Algunos dicen que lo hizo bien, que modernizó la flota, que mejoró las rutas. Otros dicen que fue mediocre, que no invirtió lo suficiente, que solo sacó ganancias. Lo cierto es que Mexicana siguió volando, pero ya no era la misma. Los trabajadores sentían que había cambiado algo, que ya no era su empresa, que ahora trabajaban para un patrón que solo veía números, no historia, no identidad, no orgullo nacional, solo números, solo utilidades, solo rentabilidad. Las prestaciones empezaron a reducirse poco a poco. Las capacitaciones se hicieron menos frecuentes. Los aumentos salariales se estancaron y los trabajadores empezaron a murmurar: esto no está bien, algo está cambiando, y no para bien. Pero seguían trabajando, porque amaban a Mexicana, porque habían dedicado sus vidas a esa empresa, y porque no tenían otra opción. Y entonces llegó el 2005. Vicente Fox es presidente. Xabre decide vender Mexicana. Y aquí es donde la historia se pone realmente oscura, porque Mexicana se vendió otra vez. Esta vez al empresario Gastón Azcárraga. Sí, de esa familia, los Azcárraga. Los dueños de Televisa. Bueno, técnicamente no era el mismo, no era Emilio Azcárraga Gallín, el dueño de Televisa, era el primo, Gastón Azcárraga Andrade. Pero en México, cuando escuchas Azcárraga, piensas en poder, en conexiones, en influencia, en dinero, en política. El gobierno dijo que Azcárraga era el mejor comprador, que tenía experiencia en la industria, que había trabajado en el sector de transporte, que iba a modernizar Mexicana, que iba a atraer inversión, que iba a competir de tú a tú con Aeroméxico, que iba a llevar a Mexicana a una nueva etapa de crecimiento. Eso dijeron. Y algunos lo creyeron, pero en las redacciones de los periódicos algunos reporteros empezaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué Azcárraga? ¿Qué experiencia real tiene en aviación? ¿Por qué tan rápido se cerró el trato? ¿Cuánto pagó realmente? Hubo otros interesados. Según documentos oficiales, Azcárraga pagó $165 millones por Mexicana. Pero algunos analistas dijeron que eso era ridículo, que Mexicana valía mucho más, que tenía rutas consolidadas, que tenía aviones, que tenía infraestructura, que tenía una marca reconocida internacionalmente, que tenía slots en aeropuertos importantes, que 165 millones era poco, muy poco, sospechosamente poco. Se rumoreaba en los círculos empresariales que Mexicana valía al menos $500 millones, tal vez más. ¿Por qué se vendió por 165? Nadie dio explicaciones claras. El gobierno dijo que fue el mejor postor, pero nunca mostraron las otras ofertas. Nunca dijeron quién más participó. Todo fue muy rápido, muy cerrado, muy opaco. Los trabajadores de Mexicana estaban nerviosos. En los hangares, en las oficinas, en los mostradores se preguntaban: ¿este güey sabe de aviones? ¿Ha manejado una aerolínea antes? Porque una cosa es manejar una televisora,
Otra cosa es manejar una aerolínea. Son negocios completamente diferentes. Requieren conocimientos técnicos, requieren experiencia, requieren entender de logística, de mantenimiento, de regulaciones aeronáuticas, de competencia internacional. Y según las investigaciones que algunos reporteros hicieron, Azcárraga no tenía esa experiencia. Había trabajado en medios, en entretenimiento, pero nunca había manejado una aerolínea. Y pronto, muy pronto, los trabajadores se dieron cuenta de eso. México tuvo una aerolínea durante 89 años. Fue una de las 4 aerolíneas más antiguas del mundo. Competía con American Airlines, con Delta, con United. Tenía rutas a Europa, Asia, Sudamérica. Movía millones de pasajeros al año. En el año 2005, el gobierno decidió venderla. En el 2010, dejó de volar. En el 2014, fue declarada en quiebra. Esta no es la historia de una empresa que fracasó. Es la historia de una empresa que alguien decidió que no sobreviviera. Estamos hablando del año 1921. México apenas estaba saliendo de la revolución. El país intentaba reconstruirse. Y en medio de ese caos, 3 estadounidenses y un visionario polaco tuvieron una idea que nadie en América Latina se había atrevido a intentar: crear una aerolínea comercial. No estamos hablando de cualquier proyecto. Estamos hablando de la 4ª aerolínea comercial del mundo, antes que Air France, antes que Lufthansa, antes que American Airlines. México lo hizo primero. Durante casi un siglo, esa aerolínea fue orgullo nacional, conectó a México con el mundo, generó empleos, construyó infraestructura, le dio a millones de mexicanos la posibilidad de volar por primera vez en su vida. La gente la llamaba simplemente mexicana, como si fuera la única, como si fuera parte de la familia, y en cierto modo lo era. En este video vamos a reconstruir toda su historia. Vamos a hablar de lo que fue, de lo que pudo ser y de por qué terminó como terminó. Porque hay documentos, hay testimonios de ex trabajadores, hay órdenes de aprehensión que nunca se ejecutaron, hay contratos que desaparecieron, hay dinero que nadie sabe a dónde fue y hay rumores, muchos rumores, rumores de cenas con funcionarios, de cuentas en el extranjero, de favores políticos, de aviones que se vendieron por debajo de su valor, rumores que nunca se pudieron comprobar del todo, pero que tampoco se pudieron desmentir. Y hay 8,500 trabajadores que un día llegaron a su empleo y ya no tenían trabajo, ni sueldo, ni pensión. Esta es la historia de Mexicana de Aviación. Y te advierto, vas a terminar este video con más preguntas que respuestas. Pero antes de hablar de cómo murió, necesitamos entender cómo nació. Porque para entender por qué dolió tanto perderla, primero tienes que saber lo grande que fue. Y fue enorme. 12 de julio de 1921. 4 hombres firmaron un acta constitutiva en la Ciudad de México. Harry J. Lawson, George Riel, William Mallory y un empresario polaco llamado Adolfo Gustafsson. Llamaron a su proyecto Compañía Mexicana de Transportación Aérea. La gente pensaba que estaban locos, porque en 1921 volar era cosa de aventureros. Los aviones se caían, los motores fallaban. Nadie confiaba en que un avión pudiera llevar pasajeros de forma segura. En las calles de la Ciudad de México, la gente comentaba con escepticismo: ¿aviones comerciales? ¿En México? ¿Con qué dinero? ¿Con qué tecnología? Los periódicos de la época publicaban artículos divididos. Algunos celebraban la audacia, otros advertían sobre los peligros. Es un suicidio colectivo, escribió un columnista. Es el futuro, escribió otro. Y tenían razón ambos, era peligroso, pero también era el futuro. Los fundadores no tenían mucho capital, pero tenían visión y tenían algo más importante. Tenían la convicción de que México necesitaba conectarse. Las carreteras eran un desastre. Los ferrocarriles existían, pero eran lentos. El país era enorme y las distancias mataban los negocios. Un empresario en Monterrey necesitaba días para llegar a la Ciudad de México. Un mensaje urgente podía tardar semanas en llegar a Veracruz. México necesitaba velocidad y los aviones eran la única respuesta. El primer vuelo comercial fue el 14 de septiembre de 1924, de la Ciudad de México a Tuxpan, 3 horas y media. Un avión Lincoln Standard con capacidad para 5 pasajeros.
El piloto se llamaba Charles LeMay. Los pasajeros pagaron 50 pesos por el vuelo. Una fortuna en esa época, pero lo hicieron porque querían ser parte de la historia, porque querían decir, yo estuve en el primer vuelo de Mexicana, y funcionó. El avión despegó, voló sobre montañas, sobre valles, sobre pueblos que jamás habían visto un avión de cerca. Los campesinos salían de sus casas a ver pasar ese pájaro metálico en el cielo. Los niños señalaban hacia arriba emocionados, y el avión llegó a Tuxpan, sin problemas, sin accidentes, puntual. La gente empezó a hablar, ¿ya volaste en Mexicana? Se preguntaban en las cantinas, en los mercados, en las oficinas, porque no era solo un avión, era un símbolo. Un país que apenas salía de la revolución estaba volando, y eso significaba algo. Significaba que México no se iba a quedar atrás, que iba a competir, que iba a progresar. Durante los años 30, Mexicana empezó a crecer. Nuevas rutas, nuevos aviones, más pasajeros. Las rutas iniciales eran modestas. Ciudad de México, Tampico, Veracruz, Mérida. Pero cada ruta nueva era una conquista. Cada vuelo exitoso era una victoria contra el escepticismo. La gente empezaba a confiar. Los empresarios empezaban a usar Mexicana para sus negocios. Los políticos empezaban a volar para llegar rápido a sus destinos. En 1929, Pan American Airways compró el 25% de las acciones. Y aquí hay que aclarar algo importante. No lo hicieron porque Mexicana fuera débil. Lo hicieron porque Mexicana era fuerte. Pan Am era la aerolínea más poderosa del mundo en ese momento. Dominaba el Caribe, dominaba Centroamérica y quería entrar al mercado mexicano. Pero México tenía regulaciones y la única forma de entrar era aliarse con una aerolínea local. Y la más fuerte, la más confiable, la que tenía mejor reputación era Mexicana. Así que Pan Am invirtió, trajo tecnología, trajo entrenamiento, trajo conocimiento y Mexicana creció más rápido. En los años 30, Mexicana ya tenía aviones Ford Trimotor, aviones de metal, más seguros, más rápidos. La flota creció, las rutas se expandieron y la gente empezó a verla no como un experimento, sino como una institución. En los años 40, Mexicana empezó a volar a Estados Unidos, Los Ángeles, San Antonio, Nueva York. Esto fue histórico, porque significaba que una aerolínea mexicana competía en territorio estadounidense, en igualdad de condiciones. La gente en México lo veía con orgullo. Nuestra aerolínea, decían, como si fuera suya. Y en cierto modo lo era. Porque Mexicana no era solo una empresa, era identidad nacional, era progreso, era la prueba de que México podía competir con cualquiera, y durante décadas lo hizo. Los trabajadores de Mexicana en esos años hablaban con orgullo de su empleo. Trabajo en Mexicana, decían, y la gente los miraba con respeto, porque no era un trabajo cualquiera. Era un trabajo que requería habilidad, que requería profesionalismo. Los pilotos pasaban por entrenamientos rigurosos. Los mecánicos aprendían cada detalle de los motores, de las alas, de los sistemas hidráulicos. Los sobrecargos recibían capacitación en primeros auxilios, en atención al cliente, en protocolos de seguridad. Se cuenta que en los años 40, un piloto de Mexicana podía conseguir trabajo en cualquier aerolínea del mundo con solo mostrar su credencial. Esa era la reputación que tenían. Y no era casualidad. Mexicana invertía en su gente. Les pagaba bien, les daba prestaciones, les daba seguridad. Y a cambio recibía lealtad. Recibía profesionalismo. Recibía excelencia. Los años 50 y 60 fueron los mejores de Mexicana. La época dorada. Nuevas rutas internacionales. Aviones Douglas DC-3, DC-6, después los jets DC-8 y Boeing 727. Mexicana volaba a Lima, Buenos Aires, Madrid, París, Tokio. Era una aerolínea global, no solo regional, global. En los pasillos del aeropuerto de la Ciudad de México, la gente se paraba a ver pasar a los pilotos de Mexicana con sus uniformes impecables. Traje azul marino, gorra, insignias doradas. Se veían importantes, se veían profesionales, se veían orgullosos. Algunos papás les decían a sus hijos, estudia para que algún día trabajes ahí. Porque trabajar en Mexicana era sinónimo de prestigio, de estabilidad, de futuro. Un joven que conseguía empleo en Mexicana sabía que tenía su vida resuelta, que podía casarse,
que podía comprar una casa, que podía formar una familia, porque Mexicana cuidaba a su gente. Se decía que los pilotos de Mexicana eran de los mejores del mundo, que los sobrecargos recibían entrenamiento de primer nivel, que los mecánicos conocían cada tornillo de cada avión, y no eran solo rumores. Mexicana tenía uno de los mejores récords de seguridad de toda América Latina. Durante décadas voló millones de pasajeros sin un solo accidente fatal grave. Eso no era suerte, eso era profesionalismo, eso era inversión en capacitación. Eso era cultura de seguridad. Durante esos años, volar en Mexicana era parte de la experiencia mexicana. Las familias ahorraban durante meses para poder comprar un boleto. No era barato, pero valía la pena, porque volar en Mexicana era un evento. Te subías al avión y te sentías importante, el servicio era impecable. Los sobrecargos te saludaban por tu nombre, te ofrecían comida de calidad, te daban periódicos, te trataban con respeto. Los ejecutivos viajaban con orgullo sabiendo que estaban en una aerolínea nacional. No necesitaban volar en Pan Am, no necesitaban volar en American, tenían a Mexicana, y Mexicana era tan buena o mejor que cualquier aerolínea extranjera. Los turistas extranjeros comentaban sobre la calidad del servicio, la amabilidad de la tripulación, la puntualidad de los vuelos. En los hoteles de Europa, en las oficinas de Nueva York, la gente decía, si vas a México, vuela en Mexicana. Es excelente. Mexicana no solo conectaba ciudades, conectaba familias. Un mexicano que emigró a Estados Unidos y quería visitar a su familia en Guadalajara, volaba en Mexicana. Un estudiante que conseguía una beca en Europa volaba en Mexicana. Un empresario que cerraba un trato en Buenos Aires volaba en Mexicana. Era parte de la vida nacional. Era parte de lo que significaba ser mexicano en esa época, y la empresa lo sabía. Por eso, sus campañas publicitarias no solo vendían vuelos, vendían identidad, vendían orgullo. Mexicana, tu aerolínea, decían los anuncios, y la gente lo sentía así. En 1982, el gobierno mexicano nacionalizó la aerolínea, y aquí es donde empiezan las versiones. Según la versión oficial, la nacionalización era necesaria para proteger una empresa estratégica en medio de la crisis económica. México estaba en plena crisis de deuda. El peso se devaluó brutalmente, las empresas quebraban como moscas, la inflación se disparó. Y el gobierno de José López Portillo decidió que Mexicana era demasiado importante para dejarla caer. Era una empresa estratégica, generaba empleos, generaba divisas, conectaba al país, así que el gobierno la nacionalizó. Según algunos economistas, fue un error, porque las empresas estatales en México rara vez funcionaban bien. Había burocracia, había sindicatos inflexibles, había corrupción, había compadrazgos, había ineficiencia. Y decían que Mexicana eventualmente sufriría las mismas enfermedades que sufrían Pemex, la CFE, los ferrocarriles, que iba a volverse un elefante blanco, que iba a ser una carga para el erario público. Pero según los trabajadores de Mexicana, esos fueron los mejores años. Salarios justos, prestaciones de verdad, seguridad laboral. Sentían que la empresa era de ellos, que trabajaban para México, no para accionistas extranjeros que solo veían números. Trabajaban con pasión, con orgullo, con compromiso. Y durante varios años funcionó. Mexicana siguió volando, siguió siendo rentable, siguió siendo orgullo nacional, siguió siendo una de las mejores aerolíneas de América Latina. En las plazas públicas, en los cafés, la gente debatía. ¿Debería Mexicana ser del gobierno o de empresarios privados? Era un tema de conversación común. Los de izquierda decían que debía ser del Estado, que era un servicio público, que las empresas estratégicas no podían estar en manos privadas. Los de derecha decían que el gobierno no sabía administrar empresas, que la iba a quebrar, que era mejor privatizarla. Pero todos coincidían en algo. Mexicana tenía que seguir volando. Eso era innegociable. Lo que nadie imaginaba es que alguien, en algún lugar, ya estaba planeando lo contrario. Carlos Salinas de Gortari asume la presidencia y trae una agenda clara: privatizar empresas estatales. Era la moda en el mundo. Reagan en Estados Unidos estaba privatizando. Thatcher en Inglaterra estaba privatizando. El Banco Mundial decía que era la solución. El Fondo Monetario Internacional presionaba. Y Salinas estaba convencido.
Telmex, los bancos, los ferrocarriles y Mexicana. Todo tenía que privatizarse. La narrativa oficial era simple. Las empresas estatales eran ineficientes, perdían dinero, eran una carga para el erario público. Había que modernizarlas. Y la única forma de hacerlo era venderlas a empresarios privados que supieran manejarlas, que tuvieran experiencia, que tuvieran capital, que las hicieran competitivas. Eso decían, y mucha gente lo creyó, porque México estaba en crisis, y la gente quería soluciones, quería que las cosas mejoraran, y si la solución era privatizar, pues adelante. En 1989 el gobierno vendió Mexicana a un consorcio privado llamado Xabre. Y aquí empiezan las preguntas. La gente empezó a preocuparse. En las oficinas de Mexicana, en los sindicatos, se preguntaban: ¿quién es Xabre? ¿Qué empresas han manejado? ¿Tienen experiencia en aviación? ¿Por qué a ellos? Circulaban rumores de que el proceso de venta no fue transparente, que hubo ofertas mejores, que hubo empresarios con más experiencia que quisieron comprarla pero no los dejaron, que hubo cenas en Los Pinos, que hubo llamadas telefónicas, que hubo favores políticos. Un reportero de un periódico importante intentó investigar, pidió los documentos de la venta. Le dijeron que eran confidenciales. Preguntó quiénes eran los dueños reales de Xabre. Le dijeron que era información reservada. Intentó hablar con funcionarios del gobierno. Nadie quiso hablar. Y el reportero publicó lo único que pudo: preguntas sin respuestas. Nunca se comprobó nada, pero la desconfianza ya estaba ahí. Y cuando hay desconfianza, la gente empieza a imaginar cosas, a especular, a rumorear. Los siguientes años fueron de incertidumbre. Xabre manejó Mexicana durante más de una década. Algunos dicen que lo hizo bien, que modernizó la flota, que mejoró las rutas. Otros dicen que fue mediocre, que no invirtió lo suficiente, que solo sacó ganancias. Lo cierto es que Mexicana siguió volando, pero ya no era la misma. Los trabajadores sentían que había cambiado algo, que ya no era su empresa, que ahora trabajaban para un patrón que solo veía números, no historia, no identidad, no orgullo nacional, solo números, solo utilidades, solo rentabilidad. Las prestaciones empezaron a reducirse poco a poco. Las capacitaciones se hicieron menos frecuentes. Los aumentos salariales se estancaron. Y los trabajadores empezaron a murmurar: esto no está bien, algo está cambiando y no para bien. Pero seguían trabajando porque amaban a Mexicana, porque habían dedicado sus vidas a esa empresa y porque no tenían otra opción. Y entonces llegó el 2005. Vicente Fox es presidente. Xabre decide vender Mexicana. Y aquí es donde la historia se pone realmente oscura. Porque Mexicana se vendió otra vez. Esta vez al empresario Gastón Azcárraga. Sí, de esa familia, los Azcárraga, los dueños de Televisa. Bueno, técnicamente no era el mismo, no era Emilio Azcárraga Gallín, el dueño de Televisa, era el primo, Gastón Azcárraga Andrade. Pero en México, cuando escuchas Azcárraga, piensas en poder, en conexiones, en influencia, en dinero, en política. El gobierno dijo que Azcárraga era el mejor comprador, que tenía experiencia en la industria, que había trabajado en el sector de transporte, que iba a modernizar Mexicana, que iba a traer inversión, que iba a competir de tú a tú con Aeroméxico, que iba a llevar a Mexicanas a una nueva etapa de crecimiento. Eso dijeron, y algunos lo creyeron. Pero en las redacciones de los periódicos, algunos reporteros empezaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué Azcárraga? ¿Qué experiencia real tiene en aviación? ¿Por qué tan rápido se cerró el trato? ¿Cuánto pagó realmente? ¿Hubo otros interesados? Según documentos oficiales, Azcárraga pagó $165 millones por Mexicana. Pero algunos analistas dijeron que eso era ridículo, que Mexicana valía mucho más, que tenía rutas consolidadas, que tenía aviones, que tenía infraestructura, que tenía una marca reconocida internacionalmente, que tenía slots en aeropuertos importantes, que 165 millones era poco, muy poco, sospechosamente poco. Se rumoreaba en los círculos empresariales que Mexicana valía al menos $500 millones, tal vez más.
¿Por qué se vendió por 165? Nadie dio explicaciones claras. El gobierno dijo que fue el mejor postor, pero nunca mostraron las otras ofertas. Nunca dijeron quién más participó. Todo fue muy rápido, muy cerrado, muy opaco. Los trabajadores de Mexicana estaban nerviosos. En los hangares, en las oficinas, en los mostradores se preguntaban, ¿este güey sabe de aviones? ¿Ha manejado una aerolínea antes? Porque una cosa es manejar una televisora, otra cosa es manejar una aerolínea. Son negocios completamente diferentes. Requieren conocimientos técnicos, requieren experiencia, requieren entender de logística, de mantenimiento, de regulaciones aeronáuticas, de competencia internacional. Y según las investigaciones que algunos reporteros hicieron, Azcárraga no tenía esa experiencia. Había trabajado en medios, en entretenimiento, pero nunca había manejado una aerolínea. Y pronto, muy pronto, los trabajadores se dieron cuenta de eso. Fin de la parte 1. 5,037 palabras. Parte 2. De 2, 5,000 palabras. Los primeros meses bajo Azcárraga fueron normales. Mexicana seguía volando. Los vuelos salían a tiempo. Los trabajadores cobraban. Todo parecía estar bien. Pero después del primer año empezaron a notarse cosas extrañas. Pequeñas cosas al principio. Retrasos en algunos pagos a proveedores, mantenimiento que se postergaba un poco más de lo normal, rutas que se cancelaban sin mucha explicación. En los pasillos de las oficinas centrales, los empleados cuchicheaban durante los descansos. ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué no están invirtiendo en nuevos aviones? Aeroméxico acaba de comprar Boeing 787. Nosotros seguimos con los mismos aviones viejos. Algunos sobrecargos comentaban en el comedor que los aviones ya estaban mostrando su edad, asientos desgastados, pintura descarapelada, sistemas que fallaban más seguido. Necesitamos renovar la flota. Si queremos competir con Aeroméxico, necesitamos aviones nuevos. Pero no pasaba nada. Los meses pasaban y no llegaban aviones nuevos. No llegaba inversión visible. Se empezó a rumorar entre los empleados que Azcárraga había comprado Mexicana no para hacerla crecer, sino para otra cosa. ¿Qué otra cosa? Nadie lo sabía con certeza. Algunos decían que para lavar dinero de otros negocios. Otros decían que para extraer activos poco a poco y venderlos. Otros decían que fue presionado por el gobierno de Vicente Fox para comprarla como favor político, y después se arrepintió. Eran solo rumores, chismes de pasillo, especulaciones de empleados preocupados. Pero cuando una aerolínea de 89 años empieza a tambalearse en solo 2 o 3 años, la gente empieza a hacer preguntas. Llega la crisis financiera global, el mundo entra en pánico. Los bancos quiebran, las bolsas se desploman, el desempleo sube y las aerolíneas sufren, todas. American Airlines sufre, Delta sufre, United sufre, Lufthansa sufre, todas las aerolíneas del mundo sufren. El precio del combustible de aviación se dispara. Los pasajeros empiezan a viajar menos porque tienen miedo, porque pierden sus empleos, porque no tienen dinero. Las reservas bajan, los vuelos van medio vacíos, las deudas aumentan. Pero Mexicana sufre más, mucho más que sus competidoras. Y eso levanta sospechas, porque Aeroméxico también sufrió la crisis, pero no tanto. Aeroméxico siguió volando, siguió funcionando, sí tuvo pérdidas, pero las controló. En cambio, Mexicana empezó a desmoronarse rápido, demasiado rápido. Los sueldos empiezan a retrasarse. Primero una semana. Los trabajadores se preocupan, pero piensan, es temporal, es por la crisis. Después, 2 semanas. Bueno, está difícil la situación económica mundial. Después, un mes. Y ahí empiezan a asustarse de verdad. Los pilotos, los sobrecargos, los mecánicos, el personal de tierra, todos empiezan a preguntarse, ¿vamos a cobrar? ¿Va a quebrar la empresa? ¿Qué va a pasar con nosotros? En las reuniones sindicales, que ahora eran más frecuentes y más tensas, circulaban versiones inquietantes. Algunos delegados decían que habían visto documentos internos que mostraban que Azcárraga estaba sacando dinero de Mexicana para cubrir otros negocios personales, que estaba usando a Mexicana como cajero automático, que había vendido algunos activos de la aerolínea, como repuestos, como espacios en hangares, como equipos de tierra, pero que el dinero nunca entró a las arcas de la aerolínea, que se fue a otras cuentas, a cuentas personales, a cuentas en el extranjero. Nunca se comprobó nada oficialmente. Nunca hubo una auditoría pública. Nunca se mostraron los libros contables completos.
pero los trabajadores lo sentían, lo veían en los pequeños detalles. Veían que los proveedores ya no querían trabajar con Mexicana porque no les pagaban. Veían que el combustible se compraba al día porque no había crédito. Veían que los repuestos escaseaban. Veían que algunos aviones se quedaban en tierra porque no había dinero para repararlos. Los aviones empezaron a verse descuidados. La gente que volaba en Mexicana empezó a notarlo. La pintura exterior de los aviones estaba desgastada, opaca, con manchas. Los asientos del interior tenían roturas, resortes salidos, manchas que no se limpiaban bien. Las pantallas de entretenimiento muchas veces no funcionaban. El servicio de comida empeoró notablemente. Ya no era la comida de calidad de antes. Ahora eran snacks baratos, sándwiches mediocres. Los sobrecargos se disculpaban con los pasajeros. Lo sentimos, es lo que nos dan. El servicio empezó a decaer en general, no porque los trabajadores quisieran dar mal servicio. Ellos seguían siendo profesionales, seguían teniendo orgullo, pero es difícil dar buen servicio cuando no te pagan a tiempo, cuando estás preocupado por tu familia, cuando no sabes si mañana vas a tener trabajo. El ambiente era de ansiedad, de incertidumbre, de miedo. Las redes sociales se llenaron de comentarios de pasajeros molestos. ¿Qué le pasó a Mexicana? Ya no es la misma. Mi vuelo se retrasó 4 horas sin explicación. El avión estaba sucio, los asientos rotos. Mexicana era mejor antes. El personal se ve triste, desmotivado. Algo está pasando. Y tenían razón. Algo estaba pasando. Algo muy malo. Para el año 2009 la situación era crítica. Absolutamente crítica. Mexicana debía cientos de millones de pesos. A proveedores que ya no le querían vender combustible, a aeropuertos que amenazaban con no dejarla operar, a trabajadores que llevaban meses sin cobrar completo. Los pilotos organizaron asambleas, los sobrecargos hicieron plantones, los mecánicos amenazaron con no certificar aviones. El sindicato exigió reuniones con Azcárraga. Cuando finalmente Azcárraga se reunió con los líderes sindicales, según cuentan algunos que estuvieron ahí, les dijo que la situación era temporal, que la crisis mundial había golpeado muy duro, que estaban buscando inversionistas, que pronto todo se iba a arreglar, que tuvieran paciencia. Pero los trabajadores ya no le creían, ya habían escuchado esas promesas antes, y nada había mejorado. El gobierno de Felipe Calderón, que ya estaba en el poder desde 2006, ofreció un rescate, pero condicionado. El gobierno pondría dinero, pero Azcárraga tenía que poner dinero también. Tenía que demostrar compromiso, tenía que inyectar capital fresco. Y al parecer, Azcárraga no quiso, o no pudo. Nunca quedó claro cuál de las dos. El gobierno dijo que Azcárraga no cumplió. Azcárraga dijo que el gobierno no ofreció suficiente. Se echaron la culpa mutuamente. Y mientras ellos peleaban, Mexicana se hundía más y más. Se rumoreaba en los círculos políticos de la Ciudad de México que Calderón no quería realmente rescatar a Mexicana, que era amigo personal de los dueños de Aeroméxico, que le convenía que Mexicana quebrara para que Aeroméxico se quedara con el mercado, con las rutas, con los slots en aeropuertos. Nunca se comprobó. No hay documentos que lo demuestren. Pero la gente lo comentaba, lo murmuraba en las cafeterías de Polanco, en los restaurantes de la Condesa. Lo escribían en foros de internet, lo sospechaban, porque en México, cuando una empresa grande cae, siempre hay preguntas sobre quién se benefició. Siempre. 28 de agosto de 2010. Esa fecha quedó grabada en la memoria de 8,500 familias mexicanas. Mexicana de Aviación suspende operaciones, de un día para otro, sin aviso previo real. Los trabajadores llegaron a sus trabajos y había un comunicado. La empresa suspende operaciones indefinidamente. Y eso fue todo. 8,500 trabajadores se quedan sin empleo, sin previo aviso. No hay liquidaciones, no hay indemnizaciones, no hay explicaciones claras, no hay nada. En el aeropuerto de la Ciudad de México, el caos fue total. Pasajeros varados gritando, llorando. Tengo que llegar a Monterrey. Tengo una operación médica. Mi vuelo a Madrid. ¿Qué hago ahora? Los empleados de Mexicana también estaban en shock. No sabían qué decirle a la gente. Ellos mismos acababan de enterarse. Algunos sobrecargos lloraban en los mostradores. Algunos pilotos caminaban en silencio con sus maletas sin saber qué hacer. Vuelos cancelados. Todos.
sin excepciones. En las noticias de la noche, todas las televisoras abrieron con la noticia: Mexicana de Aviación suspende operaciones. 89 años de historia terminan hoy. Y mostraban imágenes del aeropuerto, del caos, de la gente enojada, de los trabajadores llorando. Azcárraga dio una conferencia de prensa esa misma noche. Se veía serio, preocupado, o al menos actuaba como tal. Dijo que la aerolínea ya no era sostenible, que la crisis mundial los golpeó muy duro, que los costos del combustible eran insoportables, que la competencia era brutal, que hicieron todo lo posible, todo, que intentaron conseguir financiamiento pero nadie quiso prestar, que es una decisión dolorosa, muy dolorosa, pero necesaria. Pero en las redes sociales, en los comentarios de los periódicos en línea, en Twitter, en Facebook, la gente no le creía. Los comentarios eran furiosos. ¿Cómo es posible que una aerolínea de 89 años quiebre en solo 5 años? ¿A dónde se fue el dinero? ¿Por qué se vendieron aviones y nosotros no vimos un peso? ¿Por qué el gobierno no hizo más? ¿Por qué Calderón no la rescató? Las preguntas se multiplicaban. Las teorías de conspiración también. Los trabajadores organizaron marchas, cientos de ellos con sus uniformes de mexicana, caminando por las calles de la Ciudad de México, desde el aeropuerto hasta el Zócalo. Llevaban pancartas. Mexicana no murió, la mataron. Azcárraga ladrón. Calderón cómplice. Bloquearon calles. Bloquearon accesos al aeropuerto. Exigían respuestas, exigían sus liquidaciones, exigían justicia. El gobierno decía que no podía hacer nada, que era un asunto privado, que Azcárraga era el dueño y él tenía que responder. Pero Azcárraga no respondía. Se encerró. Contrató a los mejores abogados del país. Contrató a los mejores especialistas en relaciones públicas para manejar su imagen. Y esperó. Esperó a que pasara la tormenta, a que la gente se olvidara, a que los medios dejaran de hablar del tema. Y funcionó. Porque así es México. La gente se indigna, protesta, marcha. Pero después de unos meses, la atención se va a otro escándalo, a otra tragedia, a otra injusticia. Y Mexicana quedó en el olvido. Bueno, no en el olvido de los 8,500 trabajadores. Ellos no olvidaron. Ellos siguieron luchando, siguieron exigiendo. Pero el resto del país sí olvidó. 4 años después de la quiebra, un juez federal le emite una orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga Andrade. Los cargos son serios: defraudación fiscal equiparable y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en español simple, evasión de impuestos y lavado de dinero. La noticia sale en todos los periódicos. Orden de aprehensión contra Azcárraga por la quiebra de Mexicana. La gente lo celebró en redes sociales. Por fin, justicia. Ya era hora que lo encierren. Los extrabajadores de Mexicana sintieron un poco de esperanza. Tal vez ahora sí habrá justicia. Tal vez ahora sí nos pagarán. Pero pasan los meses y Azcárraga nunca es detenido. Se dice que salió del país antes de que le notificaran la orden. Se dice que está en Estados Unidos, que no puede volver a México porque si pisa territorio mexicano lo detienen inmediatamente, que vive en Miami, en una casa lujosa frente al mar, que tiene negocios allá, que está tranquilo, que sigue siendo rico, que no le quitaron nada. 6 años después de la orden de aprehensión, un tribunal ratifica la orden. La noticia vuelve a salir en los medios. Ratifican orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga. Los extrabajadores de Mexicana, que ahora son más viejos, que algunos ya se jubilaron en otros trabajos, que algunos ya murieron sin ver justicia, vuelven a tener una chispa de esperanza. Ahora sí lo van a atrapar. Pero no lo atrapan. Azcárraga sigue libre. Y hasta el día de hoy, hasta este momento en que estás escuchando este video, Gastón Azcárraga Andrade sigue libre, sigue viviendo su vida, sigue sin pagar por lo que hizo. Y los ex trabajadores de Mexicana siguen esperando su liquidación, siguen esperando justicia, siguen esperando explicaciones que nunca van a llegar. Con Mexicana murió más que una aerolínea, murió historia, murió orgullo. Murió experiencia acumulada durante casi un siglo. Porque Mexicana no era solo una empresa que movía aviones de un lado a otro. Era una escuela. Los mejores pilotos de México se formaron ahí. Los mejores sobrecargos se formaron ahí.
Los mejores mecánicos aeronáuticos se formaron ahí. Y cuando quebró, esa experiencia, ese conocimiento, esa cultura de excelencia se perdió. Algunos de esos trabajadores se fueron a Aeroméxico, otros a Volaris, otros a Interjet, otros a aerolíneas extranjeras en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Otros nunca volvieron a trabajar en aviación. Un piloto de 55 años que llevaba 30 años volando no consigue trabajo fácilmente en otra aerolínea. Está muy viejo. Así que muchos terminaron manejando taxis, vendiendo seguros, haciendo trabajos que nada tenían que ver con su experiencia. Y con ellos se fue el conocimiento, se fue la tradición, se fue la cultura de servicio que Mexicana había construido durante 89 años. También murió la competencia real en el mercado aeronáutico mexicano. Porque con Mexicana viva, Aeroméxico tenía que esforzarse, tenía que dar buen servicio, tenía que mantener precios competitivos. Sin Mexicana, Aeroméxico se quedó prácticamente sola en el segmento premium y en rutas internacionales largas. Sí, llegaron aerolíneas de bajo costo, Volaris, Interjet, Viva Aerobus, pero no era lo mismo. Esas aerolíneas compiten en precio, no en servicio. Mexicana competía en el segmento premium, en las rutas a Europa, a Asia, a Sudamérica. Y cuando desapareció, ese espacio quedó vacío. Y cuando no hay competencia, los precios suben y el servicio baja. Eso es economía básica. Y los mexicanos lo sintieron en sus bolsillos. ¿Quién ganó con la caída de Mexicana? Esa es la pregunta que nadie quiere responder públicamente, porque oficialmente nadie ganó. Fue una tragedia, una pérdida para todos, para los trabajadores, para los pasajeros, para el país. Pero en los foros de internet, en las conversaciones de café de los barrios de la Ciudad de México, en las sobremesas familiares, la gente especula. Se dice, y son rumores que nunca se han comprobado oficialmente, que algunos activos de Mexicana se vendieron muy baratos durante el proceso de liquidación, que hubo compradores que se llevaron aviones completos, repuestos valorados en millones, espacios valiosos en hangares, rutas comerciales, por una fracción de su valor real. Se dice que Aeroméxico se benefició indirectamente, que absorbió muchas de las rutas que Mexicana dejó vacantes, que tomó los slots en aeropuertos que Mexicana tenía, que contrató a algunos de los mejores empleados de Mexicana, que su valor de mercado subió después de que Mexicana desapareciera, que de repente tenía menos competencia y más mercado. Nada de esto está comprobado oficialmente. No hay documentos públicos que lo demuestren de forma concluyente. No hay investigaciones periodísticas con pruebas irrefutables. Pero cuando una empresa de 89 años desaparece en 5, cuando una aerolínea que valía cientos de millones se vende por 165 y luego quiebra, alguien en algún lugar tiene que haber ganado algo. Porque el dinero no desaparece mágicamente, solo cambia de manos. Y los activos no se evaporan en el aire. Alguien se los queda. Siempre alguien se los queda. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya en su 5º año de mandato, anuncia con bombos y platillos que va a revivir Mexicana de Aviación. Compran la marca, el nombre, los logos por 815 millones de pesos en una subasta. Dicen que va a ser una aerolínea administrada por militares, que va a conectar destinos turísticos del sureste que están mal conectados, que va a ser una aerolínea del pueblo, para el pueblo, que los precios van a ser justos. La gente reacciona con escepticismo total. En redes sociales los comentarios son sarcásticos. ¿Otra vez? ¿En serio? Ya vimos esta película y sabemos cómo termina. El gobierno no sabe manejar empresas, porque ya vieron esta historia. Ya vieron cómo el gobierno vendió Mexicana en los años 90. Ya vieron cómo un empresario privado la quebró en 5 años. Ya vieron cómo nadie fue a la cárcel. Ya vieron cómo los trabajadores nunca cobraron sus liquidaciones. ¿Y ahora el gobierno quiere revivirla? ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 13 años? ¿No es muy tarde? En diciembre de 2023, Mexicana vuelve a volar oficialmente. Hay un evento, hay ceremonia, hay discursos. El presidente está ahí. Los secretarios de Estado están ahí. Los medios oficiales lo celebran. Regresa Mexicana. Pero cuando ves los detalles, te das cuenta de que no es la misma. Los aviones son viejos de segunda mano. Boeing 737 que la aerolínea venezolana Conviasa ya no quería. Aviones con 15, 20 años de antigüedad. Las rutas son limitadas. Tulum, Cancún, Chetumal, algunas ciudades del sureste.
nada de internacional, nada de Europa, nada de Sudamérica, nada de Asia, nada de las rutas que hicieron grande a Mexicana. El personal es nuevo, completamente nuevo, sin la experiencia de la vieja Mexicana. Son militares que fueron reentrenados como pilotos civiles, como sobrecargos, como mecánicos. Hacen su mejor esfuerzo. Seguro trabajan con honestidad, pero no tienen la experiencia de décadas que tenían los trabajadores de la Mexicana original. No tienen la cultura de servicio, no tienen el orgullo institucional, porque ellos no vivieron los años dorados, no vivieron la época en que Mexicana era orgullo nacional. Los extrabajadores de la Mexicana original, los que ahora tienen 60, 65, 70 años, los que todavía están vivos, miran desde lejos todo esto, algunos con nostalgia, otros con enojo, otros con tristeza profunda, porque esa no es su Mexicana, esa es otra cosa, con el mismo nombre, con el mismo logo, pero no es lo mismo. Es como ver a alguien desconocido usando la ropa de un ser querido que ya murió. Técnicamente es la misma ropa, el mismo color, el mismo diseño, pero no es la misma persona. Y duele verlo. Duele mucho. Mexicana de Aviación no fracasó por incompetencia, no quebró por mala suerte, no desapareció porque el mercado la rechazó. Mexicana fue empujada a desaparecer, fue saboteada desde adentro, fue vaciada de recursos y después fue abandonada a su suerte. Y no fue la única empresa mexicana a la que le pasó esto, porque este patrón se repite una y otra vez en la historia de México. Empresas que tenían futuro real, proyectos que prometían grandeza, industrias que podían competir con el mundo y de repente, misteriosamente, desaparecen. Siempre con la misma excusa oficial, ya no era rentable. La crisis económica nos golpeó, la competencia internacional era muy fuerte. Hicimos todo lo posible, pero no fue suficiente. Pero cuando revisas los documentos disponibles, cuando escuchas los testimonios de los trabajadores, cuando intentas seguir el dinero, aunque sea un poco, las cosas no cuadran, los números no cierran, las explicaciones no convencen, y te quedas con preguntas, muchas preguntas incómodas. ¿A dónde fue realmente el dinero de Mexicana? ¿Quién se benefició de su caída? ¿Por qué nadie importante fue a la cárcel? ¿Por qué Gastón Azcárraga sigue libre y rico? ¿Por qué los trabajadores nunca recibieron su liquidación completa? ¿Por qué el gobierno de Felipe Calderón no hizo más por rescatarla? ¿Realmente no pudo ayudar o no quiso? ¿Hubo intereses ocultos? ¿Hubo acuerdos bajo la mesa? ¿Hubo beneficiarios en las sombras? No tengo todas las respuestas. Ojalá las tuviera. Nadie las tiene completas. Los documentos están sellados. Las investigaciones nunca se completaron. Los responsables nunca hablaron. Pero sí sé una cosa con absoluta certeza. Mexicana de Aviación merecía un final mucho mejor. Los 8,500 trabajadores que dedicaron sus vidas a esa empresa merecían un trato mucho mejor. Y México, como país, merecía mantener lo que era suyo, lo que construyó durante 89 años con esfuerzo, con orgullo, con visión. Si esta historia te indignó, si te dejó con un nudo en la garganta, si sentiste rabia o tristeza, déjame decirte algo importante. Hay otra empresa mexicana cuya caída es todavía más clara, todavía más documentada, todavía más dolorosa. Una empresa que fabricaba autobuses y camiones mejores que Mercedes-Benz, que competía internacionalmente con Volvo y con Scania, que exportaba a toda América Latina, que era orgullo de la ingeniería mexicana. Se llamaba DINA. Diésel Nacional, y su historia explica todavía mejor por qué este patrón de destrucción se repite una y otra vez en México. Ese video de Dina es todavía más indignante que este, todavía más claro, todavía más obvio. Y sin ese video, la historia de Mexicana queda incompleta, porque no fue un caso aislado. Mexicana no fue la excepción. Fue parte de algo mucho más grande. Fue parte de un patrón sistemático de destrucción de empresas mexicanas que tenían futuro. El link a ese video está en la descripción y en la pantalla ahora mismo. Si realmente quieres entender por qué México pudo ser potencia industrial y no lo fue, si quieres entender por qué tantas empresas prometedoras desaparecieron misteriosamente, tienes que ver ese video. Es la continuación natural de esta historia y te va a dar todavía más respuestas. O tal vez todavía más preguntas.